Entonces, cuando hubo salido, dijo Jesús: ahora es glorificado el Hijo del Hombre, y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo, y enseguida le glorificará. Hijitos, aún estaré con vosotros un poco. Me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros: a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Oremos. Oh bendito Dios, ¿cómo es que podemos nosotros entender esta escritura? Lo podemos entender porque tú eres amor. Lo has demostrado claramente a través de la cruz. Esa es la forma más clara de tu amor hacia con los hombres. Y lo hemos recibido. Somos beneficiados por ello. Pero Señor, la Escritura ahora nos manda también amar a nuestros hermanos e incluso a nuestros enemigos. Por lo tanto, te pedimos, Señor, que al abordar este texto tú nos ayudes y nos convenzas de esto, que amemos a todos porque tú nos has amado. Nos entregamos en tus manos, Señor, reconociendo que sin ti no somos nada y que tu Espíritu, Señor, es el que nos guía y el que nos muestra la verdad. Que Cristo sea exaltado y tu nombre sea glorificado. Te lo pedimos en su nombre. Amén. En este mundo caído existen muchas tragedias y lamentablemente estas afectan al hombre de diversas maneras. Algunos incluso por el daño recibido por algunas de esas tragedias llegan al borde de la desesperación hasta el punto de ya no querer vivir más. Algunas madres han perdido a sus hijos de la manera más trágica. Algunos hijos llegan a perder a ambos padres al mismo tiempo. Otros llegan a perder sus familias enteras, sus trabajos y posiciones, quedándose sin nada. El punto es que por la maldad y por el pecado, la tragedia abunda en este mundo. Pero mis amados, no todas las tragedias tienen un fin negativo o desfavorable. De hecho, en la Biblia podemos encontrar el caso de una tragedia que en vez de resultar perjudicial para el hombre, resultó en la bendición de muchos, pero ante todo resultó en la glorificación de Dios. Esta aparente tragedia, entre comillas, la muerte del Señor Jesús, beneficiaría a multitudes de hombres, aunque al principio sus propios discípulos la consideraran así como una tragedia por haberle perdido. Por lo que estaremos analizando este pasaje y allí nos daremos cuenta de que Dios en todo esto ciertamente sería glorificado y al mismo tiempo los discípulos recibirían el privilegio de la salvación, así como la bendición de tener la capacidad para demostrar de una manera visible y tangible el amor de Dios los unos con los otros. Una tragedia, aparente tragedia que resultaría en el amor de Dios derramado a los suyos y a su vez esos suyos pudieran demostrarlo hacia con los demás. Observemos rápidamente lo que dice allí el versículo 31. Entonces, cuando hubo salido, dijo Jesús:
Ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él. Observemos aquí nuestro texto que cuando dice, cuando hubo salido, aquí se refiere específicamente a Judas el traidor. O sea que Jesús no quería que Judas estuviera presente al decir esto. El poco tiempo que quedaba y lo que él revelaría sería exclusivamente para sus discípulos, para sus elegidos. Así que Jesús espera a que Judas saliera para decir lo siguiente, versículo 31. Ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él. Lo que aparentemente era una tragedia, uno de ellos, Judas, lo iba a traicionar y que iba a resultar en la muerte de Jesús, era en realidad un evento que iba a glorificar a Jesús. Después de que viene la oscuridad y después de que Judas se va en la noche dispuesto a cometer el peor crimen de la humanidad en contra del inocente, en contra de Jesús, después de que sale Judas, Jesús se mantiene, si queremos decirlo así, positivo, con ánimos, determinado, porque en realidad de todo lo malo que iba a suceder, después de que él anuncia la traición de uno de los 12, Judas, y después de toda una cadena de eventos que culminarían en la crucifixión de Jesús y con una muerte terrible, todo esto en realidad iba a traerle gloria a su nombre. Noten el término que utiliza aquí Jesús para sí mismo. Él dice, el Hijo del Hombre, un título divino. El Hijo del Hombre iba a ser glorificado. Pero no solamente eso, por medio de él también Dios lo sería. Ambos, el Hijo y el Padre, serían glorificados. Sale Judas en la noche como emisario de Satanás, como podemos ver unos versículos antes. El diablo literalmente entra en él, obtiene el poder de Judas y el control absoluto de su persona, pero esas cosas terribles, las negociaciones con los principales sacerdotes y los ancianos, el pago ilícito de las 30 monedas de plata y la transacción siendo completada con un beso en la soberanía de Dios, todo esto culminaría con Dios glorificándose. Versículo 31, dijo Jesús, ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él. Ahora, observen el versículo 32 y cómo subraya en su glorificación. Versículo 32. Si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo y enseguida le glorificará. El sacrificio de Cristo en la cruz por hombres pecadores resultaría en la glorificación de la divinidad. Pero exactamente de qué manera sería glorificado el Señor y por qué sería glorificado en medio de una traición y una muerte dolorosa. Creo que el comentarista William Hendrickson lo expresa de una manera muy clara y práctica. Él dice que Jesús, en vez de huir la tempestad que se le venía, más bien, y aquí lo cito, como la gallina que al extender las alas para proteger a los polluelos, con lo cual hace que la lluvia le caiga a torrentes sobre el lomo mientras que sus polluelos están perfectamente a salvo, provoca expresiones de admiración de labios de aquellos que han estado observándola. Así también, y aún más, el Señor, al despedir a Judas, refleja gloria para sí mismo, porque al hacerlo permite que la tempestad, no de lluvia, sino de ira, caiga sobre él mientras protege a los suyos. Y finaliza diciendo Hendrickson, esta era su gloria. El apóstol Juan ya desde el principio había visto en el Señor de antemano esa gloria. Juan capítulo 1. Primeramente en su encarnación, pero ahora Cristo el Señor recibiría gloria por medio
de la cruz. Dios sería glorificado en él. Dios le glorificaría en sí mismo y enseguida o muy pronto, como dicen otras versiones, Dios le glorificaría al quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento, como dice Isaías capítulo 53. Esta es la gloria de la cruz. El Señor había dispuesto a voluntariamente entregarse en favor de hombres pecadores. Jesús había resuelto en su corazón dar su propia vida en rescate por muchos. Como ser humano y único, su deseo final era el hacer la voluntad de su Padre, glorificándole y glorificándose a sí mismo. Ahora Jesús sabe que no sería fácil el tener que dejar a sus discípulos amados. Y como vemos al principio del capítulo 13, dice que Jesús los amó hasta el fin. Observen el versículo 1. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Si alguien verdaderamente apreciaba a sus amigos, era Jesús. Mejor amigo que Jesús no ha existido ni existirá nunca, jamás. El hombre en realidad, y esta es una cruda realidad, el hombre jamás podrá ser fiel con su mejor amigo, como Jesús lo fue indiscriminadamente con sus discípulos. Jesús los amó desde el principio y los amó hasta el fin. Ese amor se manifestó desde el principio cuando Él llamó a cada uno a seguirle, pero especialmente en este capítulo, el capítulo 13, vemos con detalle que ese amor se manifestó de una manera esplendorosa cuando Él procede a lavar, escuchen, los pies de cada uno de sus discípulos. Su amor fue manifestado por medio de su humildad. Pero observen cómo ahora a continuación Jesús continúa demostrando su amor, así como también su preocupación por ellos. Y les dice en el versículo 33, hijitos, noten el amor de Jesús por ellos. Les habla y les identifica con palabras tiernas. Les dice, hijitos. Otra versión dice, hijitos míos. Y otra versión más dice, mis queridos hijos. Hijitos, aún estaré con vosotros un poco. En otras palabras, hijitos míos, mi tiempo con ustedes está a punto de expirarse. Tan solamente un poquito más de tiempo estaré con ustedes. Solamente un poquito más y ya no estaremos juntos. Imaginen a los discípulos, 3 años, más de 3 años junto con Jesús. Comían juntos, caminaban juntos, reían juntos y tener que dejarlos. Pero imaginen también lo que debió de haber sentido también Jesús, a los que amó hasta el fin y tener que despedirse de ellos. Pero como vemos, ya era el tiempo. Y nada ni nadie podría detener lo que Dios ya había orquestado desde la eternidad pasada. El Hijo, la segunda persona de la Trinidad, iba a ser entregado para morir en una cruz, para que con su muerte la ira de Dios fuera aplacada y la justicia de Cristo fuera impartida por la fe a los que habían sido ordenados para vida eterna. Así que no había marcha atrás. Y con todo el dolor del mundo, Jesús les dice, hijitos, aún estaré con vosotros un poco. Versículo 33, continúa diciendo, me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros, a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Eso mismo Jesús ya lo había pronunciado, no a ellos, sino
aquí dice que a los religiosos, los judíos religiosos que le habían rechazado abiertamente, noten lo que dice el capítulo 7 de Juan en el versículo 33, yo se lo leo. Entonces Jesús dijo, todavía un poco de tiempo estaré con vosotros. Aquí no les está hablando a los discípulos, les está hablando a los judíos religiosos. Todavía un poco de tiempo estaré con vosotros e iré al que me envió. Me buscaréis y no me hallaréis, y a donde yo estaré vosotros no podréis venir. ¿Por qué será que Jesús pronuncia las mismas palabras a sus discípulos? Bueno, aquí en realidad sí hay una diferencia, una gran diferencia. La diferencia con los judíos es que estas palabras para ellos era en realidad una advertencia de que el tiempo que tenían para responder y arrepentirse era corto. La diferencia con los judíos era que Jesús con estas palabras les advertía de que el tiempo para ellos estaba prácticamente medido. En otras palabras, Jesús les mandaba dejar su pecado, su indiferencia hacia con Dios y arrepentirse y voltearse a Él, básicamente hacer ese giro de 180 grados. De otra manera, cuando pasara el tiempo sería ya demasiado tarde para ellos. Y aunque procuraran después su búsqueda, aún en el tiempo de la calamidad, sería ya para ese entonces inútil, porque para entonces sería demasiado tarde. Mas en cambio, para los discípulos, aunque eran las mismas palabras, tenían otro significado para ellos. Les decía Jesús que Él tenía que partir y que ellos se quedarían, y como resultado, ahora solos, sin Él, ellos tenían que permanecer. Permanecer en esta tierra llena de maldad, permanecer en esta tierra llena de dolor, de sufrimiento y de pecado, y que todavía no podían ir tras de Él. Jesús iba al cielo junto con su Padre y ellos no podían ir, por lo menos aún no, porque ciertamente todos ellos eventualmente irían con Él. Miren rápidamente, tan solamente 2 versículos más adelante, en el versículo 36, Jesús le dice a Pedro, Jesús le respondió, a donde yo voy no me puedes seguir ahora. ¿Y qué dice? Mas después me seguirás. Así que ellos tenían que permanecer. Y más que nada, para que ellos fueran también un testimonio vivo del Señor. ¿Les resultaría difícil? Claro que sí, pero ellos tenían que vivir la fe que decían tener en el Señor, justo así como todos nosotros testificamos en carne propia a un mundo corrompido con nuestra fe inquebrantable. Y es por eso que cantamos por fe, caminamos por fe. Así que a continuación Jesús les declara la manera como ellos, los discípulos, iban a demostrar su fe en Él y en Dios. Les da un mandamiento, el cual Jesús le llama un mandamiento nuevo. Me voy, no pueden seguirme, tienen que permanecer en su fe y es así como lo tienen que demostrar. Versículo 34. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Aquí vemos por lo menos 3 cosas. La primera, vemos el mandamiento en sí. Dice nuestro texto que este es un mandamiento nuevo, que en realidad no es nuevo en sí, y en unos instantes vamos a explicar por qué Jesús le llama nuevo. 2, lo segundo que vemos es en qué es que consiste este mandamiento. Y 3, Jesús les dice cómo llevar a cabo ese mandamiento. O sea, les dice de qué manera es que debían los discípulos ponerlo por obra. Vayamos por estas 3 cosas. Primeramente el mandamiento. Versículo 34, Jesús les dice, un mandamiento nuevo os doy. Una vez más, este mandamiento no es necesariamente nuevo.
¿Por qué? Bueno, en el Antiguo Testamento vemos que Dios había mandado a su pueblo a amar al prójimo. Levítico capítulo 19, versículo 18. Aquí es el Señor hablándole a su pueblo, le dice, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y luego dice, yo Jehová, da el sello de autoridad. Así que el Señor Jesús podía dar este mandamiento a su pueblo, el Señor Jehová podía dar este mandamiento a su pueblo porque ellos ya conocían a Dios y tenían como mandamiento previo amar antes que nada a Dios también. También podemos observarlo en el libro de Deuteronomio, capítulo 6, versículo 5, que dice así, y amarás a Jehová tu Dios de todo corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Dios debía de ser amado por su pueblo y el hombre, quien es creado a la imagen de ese Dios, entonces también debía de ser amado. Incluso en el Sermón del Monte, el mejor sermón predicado de todos los tiempos, el Señor Jesús manda a amar no solamente al prójimo, sino también a ¿quiénes? A los enemigos. Mateo capítulo 5, versículo 43. Habéis oído en el pasado Antiguo Testamento que se dijo, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Y era correcto, pero aquí el Señor Jesús amplifica el significado de este mandamiento. Versículo 44, pero yo os digo, amar a vuestros enemigos, bendecir a los que os maldicen, hacer bien a los que os aborrecen y orar por los que os ultrajan y os persiguen. Es por eso que no debe de sorprendernos cuando leemos este nuevo mandamiento. Ciertamente para los discípulos no debió de haber sido sorprendente, pues para ese entonces los discípulos debían de haber estado bien versados y superentrenados en el tema del amor. De nuevo, ellos conocían el mandamiento de Jehová Dios en el Antiguo Testamento. Amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero no solamente sabían que tenían el mandato de amar a su prójimo, sino que también, y aquí es donde se encuentra la extensión o la magnificación de ese mismo mandamiento, y como lo expresó Jesús en el Sermón del Monte, amad a vuestros enemigos. Por lo tanto, los discípulos debían ya de obrar en amor. El amor debía de fluir de ellos naturalmente. Pero creo que está implícito en el texto de que no era así. De otra manera, Jesús no les habría mencionado este nuevo mandamiento. Y creo que aquí es donde se encuentra lo nuevo de ese mandamiento. Creo que existe una pequeña diferencia, si podemos decirlo así, o más bien grande diferencia. La diferencia era que este nuevo mandamiento estaba siendo introducido por Jesús bajo un nuevo parámetro. O sea, que la implicación de este amor por otros tendría como base y fundamento el amor sacrificial de Jesús, demostrado gloriosamente en el madero. Y es por eso que Jesús les dice en el versículo 34, que os améis unos a otros y vean el estándar, como yo os he amado. Y en unos momentos veremos las implicaciones de ese amor perfecto. Pero antes noten una vez más en nuestro pasaje y cómo es que Jesús les da a sus discípulos este nuevo mandamiento. Y aquí es donde vemos el segundo punto de este versículo. ¿En qué es que consiste este mandamiento? Versículo 34. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. Que os améis unos a otros. Los discípulos, siendo judíos, no eran extraños a los mandamientos. Ya vimos que ellos conocían el mandamiento de amar a Dios y al prójimo y aún a los enemigos, pero también conocían y con toda seguridad de memoria los 10 mandamientos escritos en las tablas de Moisés, pero aún también conocían los más de 600 mandamientos contenidos en el Antiguo Testamento y específicamente en el Pentateuco. Y obviamente Jesús les dijo muchas cosas a sus discípulos, les dio instrucción tras instrucción
Recibieron, por decirlo así, la mejor educación que pudieron haber recibido, la mejor doctrina que cualquier hombre puede recibir. Pero aquí en este preciso instante, Jesús resume de una manera sencilla lo que los discípulos debían de hacer una vez Él dejara este mundo. Y los discípulos se quedarían con este mandamiento: ámense los unos a los otros. Ahora, ¿por qué Jesús les deja este mandamiento? ¿Acaso no es que hay muchas otras cosas que debían de hacer? ¿O no había muchas otras cosas que debían de hacer? Bueno, creo que la respuesta es obvia, por supuesto que sí. Los discípulos debían de primeramente continuar esparciendo el evangelio hasta los confines de la tierra, enseñando doctrina, haciendo nuevos discípulos, bautizándoles, ayudando y proveyendo las necesidades de las viudas, de los huérfanos y los más pobres, etc. Pero lo que aquí Jesús está haciendo era básicamente establecer, y como dijo MacArthur, y lo cito, que el amor debía de ser la característica distintiva del discípulo verdadero. Fin de la cita. Miren rápidamente el versículo 35. En esto conocerán todos que sois mis discípulos si tuviereis amor los unos con los otros. Y la implicación es que el amor, y específicamente que el creyente tiene para con otros creyentes, es el que nos delata como verdaderos creyentes. Así que de eso consiste este nuevo mandamiento. Los discípulos debían de amarse los unos a los otros. De esa forma es como ellos demostrarían que eran genuinos. Cualquier tipo de diferencia, sea personal, de gusto o aún de doctrina, jamás debía de interponerse, pues el amor debía de cubrir absolutamente todo, incluyendo cualquier tipo de pecado. Y esto es precisamente lo que dice el apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 4, versículo 7. Y ante todo tener entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Cuando un creyente opta por guardar rencor, amargura, resentimiento, falta de perdón a otro creyente que está dispuesto a enmendar los daños que hizo, toda su integridad como creyente queda expuesta en tela de juicio, expresando que no conoce verdaderamente el amor de Dios. Mis amados, debemos de amar y debemos de perdonar. Alguien dijo por ahí que es cuando más nos parecemos a Dios cuando perdonamos a los demás. Y eso es tan cierto porque aún en nuestras maldades, escuchen, aún en nuestras maldades y peores de nuestras iniquidades y habiendo ofendido al Dios 3 veces santo, Él en su amor siempre nos perdona. No nos perdonó en aquel día cuando nos convirtió, solamente Él nos perdona todos los días, porque todos los días pecamos. Él es un Dios amoroso y perdonador. Versículo 34. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. Ahora veamos con un poco más de detalle el por qué los discípulos debían de amarse los unos a los otros. Y aquí es donde vemos el tercer punto de este versículo. Jesús les dice cómo llevar a cabo ese mandamiento. O sea, les dice de qué manera debían ponerlo por obra. Versículo 34. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a los otros como yo os he amado. Aquí el Señor, aunque tenía toda la autoridad, no les está pidiendo a sus discípulos hacer algo que Él mismo no hubiese hecho. De hecho, ese mandamiento tiene un sólido fundamento y el fundamento es el amor que el Señor mismo ha demostrado a lo largo de todo su ministerio, pero específicamente un amor que ha sido inmortalizado en la cruz del Calvario. Un amor que hasta el día de hoy sigue vigente. Un amor que durará y perdurará por los siglos de los siglos. Un amor que siempre atiende las necesidades, tal vez no necesariamente personales,
sino las necesidades de otros. Así de la misma manera como Cristo, el Señor, sin importar lo que tuviera que padecer en esa cruz, el odio, el desprecio, la burla, pero ante todo la ira de Dios sobre Él, así de esa manera, sin ver tu propia necesidad, así de la misma manera como yo lo hice y como los he amado de principio a fin, de eternidad a eternidad, así de la misma manera, Jesús les dice, ámense los unos a los otros. No les pido nada que yo no haya hecho, sé de lo que les estoy hablando. Y si yo, el Señor, siendo el Señor de todo lo creado y el que sostiene con la palabra de su poder todo lo que existe, demostré mi amor en todos los sentidos, pero específicamente en la cruz, ustedes también, si es que verdaderamente han creído en mí, si verdaderamente son mis discípulos, entonces también deben de amarse los unos a los otros. Mis amados, no existe escapatoria de este nuevo mandamiento. Ninguno de nosotros estamos exentos de él. Decimos ser seguidores de Jesús. Decimos ser verdaderos discípulos. Entonces demostrémoslo. Que se ponga en evidencia nuestra fe. Meditemos un poco. ¿Cuántas veces hemos pecado en contra del Señor aún después de haber sido convertidos? ¿Cuántas veces hemos fallado una y otra vez? Pero el Señor en su perfecto amor nos perdona. Creo que muchas. Yo personalmente creo que hasta he perdido la cuenta. ¿Cuántas veces han pecado en contra de ti? Otro verdadero creyente. Y tú has decidido no solo no perdonarlo, pero incluso lo has llegado a aborrecer. Mis amados, esto no debe de ser así. Así como en muchos otros mandamientos, en este nuevo mandamiento no hay cláusulas. El mandamiento es claro, ámense los unos a los otros. Y todos tenemos la capacidad y la libertad de hacerlo con una clara conciencia, obedeciendo esto como la perfecta voluntad de Dios, porque el fundamento es Cristo mismo con su perfecto amor. Tal vez cumples con ciertos mandamientos y muchos aspectos de ellos, pero de acuerdo a las Escrituras, el amor, tan solamente el amor es el cumplimiento de todos ellos. Romanos capítulo 13, versículo 8. No debáis nada a nadie, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Gálatas capítulo 5, versículo 14, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Santiago capítulo 2, versículo 8, si en verdad cumplís la ley real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis, pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Podemos cumplir con ciertos mandamientos, pero si estamos fallando en tan solamente este nuevo mandamiento, es muy posible que incluso no hayamos llegado a la conversión. Y de ser así, necesitas reflexionar seriamente este asunto. Porque de otra manera morirás así en ese pecado y en todos los demás para condenación eterna. Y necesitas venir verdaderamente a Cristo. Una de dos: o eres verdadero discípulo y estás pecando, o simplemente eres un incrédulo y necesitas venir
a Cristo. De cualquier forma necesitas arrepentirte. ¿En dónde te encuentras hoy? ¿Eres un verdadero discípulo y estás errando en esta área? ¿Y necesitas rectificar y confesar y restituir? ¿O simplemente permaneces en incredulidad y necesitas venir a Cristo por primera vez para abrazar su amor en la cruz? Poner tu fe en Él, en que Él es el único y suficiente Salvador y que por ti Él fue al Gólgota, al lugar de las calaveras, para ser colgado en una cruz en tu lugar, recibir la ira eterna de Dios muriendo por cada uno de tus pecados, siendo sepultado, pero levantado en gloria por la resurrección al tercer día, declarando victoria sobre la muerte y el pecado. Y si haces esto, entonces podrás verdaderamente ser llamado discípulo y amar a tus nuevos hermanos en la fe, así como Él te ha amado. Primera Juan capítulo 3, versículo 23. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Volviendo a nuestro texto, versículo 35. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. ¿Has estado por mucho tiempo en las filas de las iglesias sanas? Bien por ti. Pero la pregunta es verdaderamente, es una pregunta genuina. ¿Verdaderamente has amado a tus hermanos? Independientemente de lo que te hayan hecho, posiblemente te hirieron y feo. Te dolió hasta el alma, tu corazón fue destruido, posiblemente. Pero de acuerdo a este texto, y si es que ellos son hermanos verdaderos, ¿les has amado? Si no es así, considera lo que has escuchado. ¿Has servido en algún ministerio por mucho tiempo? Excelente. Te animo a que continúes sirviendo en favor de los demás. Pero las motivaciones por lo que lo haces, ¿son las correctas? Y estas fluyen de un amor genuino que está fundamentado en el amor de Cristo demostrado gloriosamente en la cruz. Si no es así, examina lo que estás haciendo y ve a la cruz y pide perdón. Dice un comentario: la medida de la efectividad del testimonio de los discípulos en el mundo se verá en su manera de vivir, no para sí mismos, sino para otros creyentes en obediencia al Señor Jesucristo. Mi amado hermano, batallas con amar a los demás. Y no digo que esto sea normal. De hecho, por causa del pecado remanente en nuestra carne, todos estamos susceptibles a ser faltos de amor. Pero recordemos que este es un mandamiento del Señor. Y porque es un mandamiento, entonces tenemos que obedecerlo. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 7. Hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Versículo 11, pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va porque las tinieblas le han cegado los ojos. Primera Juan capítulo 3, versículo 11, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Primera Juan capítulo 3, versículo 16, en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros, también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Juan capítulo 15, versículo 12,
Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros. Juan capítulo 15, versículo 17, esto os mando, que os améis unos a otros. Primera de Juan capítulo 4, versículo 10, en esto consiste el amor, no que en nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Versículo 12, nadie ha visto jamás a Dios, y si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Segunda de Juan, versículo 5, y ahora te ruego, Señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. Una aparente tragedia que resultó en la glorificación del Padre y del Hijo, y que nos ha dado la salvación y la fe, pero una fe que debe de ser demostrada. ¿De qué manera? Obedeciendo este nuevo mandamiento, amándonos los unos a los otros. Oremos. Posiblemente, Señor, batallemos con este mandamiento, pero tú nos has capacitado, tú nos has dado la gracia. Conocemos tu amor, es tan real. Y la evidencia está en nosotros mismos, ya no somos los mismos de antes. Hemos sido recipientes de tu amor. Oh Señor, que nosotros también podamos expresarlo a los demás. No solamente con nuestros amados hermanos, incluso también con nuestros enemigos. Oh Señor, tú has puesto tu Espíritu en nosotros. Él es el sello de nuestra salvación. Él es la garantía de que somos tuyos. Te pedimos, te rogamos, te imploramos, oh Dios, que Él nos ayude para poder obedecer. Que Él tome esta palabra y nosotros podamos actuar. Que haya un convencimiento verdadero, un amor real por todos, pero específicamente, como dice nuestro texto, los unos con los otros. Bendice a tu iglesia, bendice a mis hermanos. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén.